Bienvenidos todos esta mañana a conocer sobre una nueva ley en la verdadera medida del liderazgo como nada más o nada menos. Que Dios traiga un nuevo tiempo de aprendizaje, un de repente sobrenatural en alguno de ustedes o mío, para que puedan ir más allá de lo que la ley de las tapas o topes quisieron limitarnos. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu hoy 9 de abril. El devocional nos enseña una nueva ley y unos nuevos líderes, personas que fueron reconocidas en medio de 12 elegidos. El devocional de esta mañana se llama Caleb y Josué, líderes de la tierra prometida. Hablemos de lo que el liderazgo de posición es, que no funciona en las organizaciones de voluntarios. En otras organizaciones, la persona que ocupa cargos altos es la que tiene una influencia increíble en cuanto a salarios, beneficios o privilegios. Hoy hacemos un marco de lo que hablaremos con respecto a la ley de influencia. Pero si venimos hablando de esto en organizaciones de voluntarios, como es el caso del servicio cristiano de una iglesia, lo único que funciona es el liderazgo en su forma más pura, porque los líderes tienen solo su influencia para ayudarles, para ayudarnos, basados en lo que la palabra de Dios orienta. O sea, nunca piensen que nada de lo que su líder o usted como líder diga es mentira, mientras se basen en la palabra de Dios, que allí hay el respaldo total, pues allí encontramos la verdad, el camino y la fuente de vida para avanzar. La esencia misma de todo poder de influir está en lograr que otras personas participen. Esto no es de obligar a que nos sigan. Esto es un respaldo que solo trae a su vida o a la mía la presencia del Espíritu Santo, cuando usted se lo permite, para que pueda ser guiado de pensamiento y sometido de voluntad. Hoy hablaremos de Caleb. Así que tengan el siguiente pensamiento escrito en algún lugar y repítanlo. El impacto del liderazgo crece en la medida que aumenta la influencia. El versículo bíblico que nos respalda esta mañana es bastante largo, pero pensé que era mejor poner solo los contextos de lo que hoy la palabra nos quiere enseñar. En Números 13, 1-33 dice: el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres que lo pueden ver en ese versículo bíblico, pero para, para esos 12 que se nombraron, necesitamos conocer dos. Dentro de esos 12, dos que tomaremos como referentes por su liderazgo, que son Caleb de la tribu de Judá y Oseas como hijo de Nun, al cual Moisés lo llamó Josué. Volvemos a retomar un versículo de esta palabra que nos respalda,
Y dice el versículo 17, de ese capítulo 13 dice el versículo 17, Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjese cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, ¿es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? Abundan los árboles, hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que se encuentran. Entonces concluimos que este versículo, fragmento de versículo bíblico, según la Biblia de estudio, nos muestra que Moisés sabía que necesitaría cierta información antes de guiar al pueblo a la tierra prometida. Así que tomó los pasos necesarios para obtener esa información. Cuando a usted le toque tomar decisiones o se asumen nuevas responsabilidades, recuerde tomar estos dos pasos importantes. 1. Pregúntese, ¿qué es lo que necesita saber acerca del problema, acerca de ese asunto? Escríbalo para que usted pueda visualizarlo. Tome los pasos necesarios para que pueda obtener esa información que requiere. En Proverbios 12:15 dice la palabra, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Así que el sentido común es de gran ayuda para realizar los propósitos de Dios. Así que pongámonos hoy en contexto. Es necesario que hablemos de estos dos hombres que hoy nos trae el devocional. Caleb. Caleb fue uno de los espías enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán, uno de los dos únicos adultos que pertenecían a la generación que salió de Egipto y que se les permitió entrar en la tierra prometida. Caleb demostró tener fe en las promesas de Dios a pesar de los obstáculos que aparentaban existir. Caleb tuvo 3 lecciones de vida. 1. La opinión de la mayoría no es necesariamente la mejor guía para saber qué es lo correcto. 2. La valentía basada en la fidelidad de Dios es razonable. No podemos demostrar mejor contexto que estar razonando en lo que Dios dice, aunque muchos nos llamen locos, irracionales. 3. Para que el valor y la fe sean efectivos, lo que se dice creer debe ser apoyado con nuestras acciones. No es que yo con la boca declaro una cosa, pero en mi acción hago otra. No podemos tener fe de ratos o por algunos momentos. Aprendamos a caminar confiados en lo que la palabra nos dice, nos orienta. Vuelvo y digo, seamos no solo oidores, sino hacedores, que seamos un ejemplo para otros. A veces pensamos que nadie nos ve, que nadie nos observa, pero no es así. Entonces, por lo general, la voz de la minoría no recibe mucha atención, inclusive cuando pueda estar proclamando lo correcto. La verdad no es válida por cuanta gente la acepte y a veces que hasta es contraria a la opinión de la mayoría. La verdad debe permanecer inalterable debido a que está garantizada por el carácter de Dios. Dios es la verdad y lo que Él dice es la última palabra. Por lo tanto, hay ocasiones en que una persona tiene que ponerse del lado de la verdad, aunque pueda ser aislada por otros. Usted créale a Él. Si
En la tierra le están diciendo que el diagnóstico médico no tiene reversa, que solo el 4% se salvan, pues usted créale a Dios que está dentro de ese 4%. ¿Cuántas veces ustedes han defendido la verdad o lo que se quedan es discutiendo el tener la razón? Debemos aprender a diferenciar y a ceder cuando no tengamos la verdad. Tenemos que aprender a confiar en Él y sobre todo aprender a callar por amor a Él. Podemos decir que Caleb no era un hombre de gran fe, sino que era un hombre con fe en un gran Dios. Esa era su valentía, se basaba en cuánto conocía a Dios y no en la habilidad de Israel. Así que nosotros obtenemos nuestra cobardía de segunda mano, lo que el enemigo nos dice. Cuando nosotros nos basamos o buscamos la respuesta correcta, comenzamos es a preguntarnos, voy a preguntarle a fulano a ver qué piensa de lo que debo hacer, a ver qué consejo me da. ¿Usted qué me aconseja? Pero la pregunta real que debemos hacernos nosotros para poder tomar buenas decisiones y ser grandes líderes es preguntarnos, ¿qué dice Dios? Porque los principios que aprendemos al estudiar la palabra de Dios, la Biblia, nos proporcionan una guía que es confiable para que podamos avanzar. La palabra nos dirige hacia una relación personal con Dios. Ese Dios que le dio a Caleb su valentía es el mismo Dios que nos ofrece el regalo de la vida eterna a través de su Hijo Jesús. Es en esa verdad que vale la pena creer. Oramos. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Permítenos esta mañana identificar de Caleb su actitud. Perdónanos porque a veces tomamos actitudes que no corresponden a lo que tú quieres que cada uno de nosotros seamos o hagamos. Queremos ser diferentes al resto del mundo. Queremos ser respaldados por tu obra. Que seamos hombres y mujeres de influencia frente a los equipos que tú nos pongas a dirigir en nuestra casa, en nuestro trabajo. Que seamos proactivos como lo fueron estos grandes profetas de la palabra en su liderazgo. No es la minoría o la mayoría, no es nada de más ni de menos. Es lo que tú haces en el hoy y siempre. Que nos mantengamos fieles a tu palabra y en obediencia para cumplirla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que compartamos la palabra y a que me regalen un like en YouTube. Bendiciones.